XP, ¿hacer otra vez el visitante? Hola, profe, no, yo soy de administración. Qué pena, es que no sé cómo modificar ahí el nombre. ¿Cómo es su nombre? Buenos días. José Luis, profe. José. Ah, hola. Hola, profe. Tiempo de no escucharlo, es milagro. ¿Qué más bien? Bien, sí, señora. Ah, bueno, bien. Si es que como hace 8 días hubo esa situación, entonces, bueno, vamos a ver quién más. Carol, buenos días. Catherine será Yumari. Sí, profe, soy yo. Buenos días. Hola. ¿Qué más? Buenos días. Bien, sí, señora. Ya me aprendí su nombre, tranquila, después de un año. Eso está bien, profe, eso es lo importante. Bueno, listo. Ya la tengo ahí lista, entonces, a ver qué. Paula Daniela González, ¿usted es la que me habló en el chat? Sí, señora. Estaba confundida. Es que lo que pasa es que ustedes son de séptimo y los otros son de cuarto, ¿cierto? Cuarto. Cuarto. Ya. Listo. Entonces ahora más tarde le contesto. Bueno, profe, muchas gracias. Ujú. Bueno. Listo, entonces yo creo que ya empezamos, ya son las 9:06, todavía falta gente de administración. ¿Será que se les olvidó que hoy Hola, tenemos profe, buenos días, con Joan. Hola, Johan, cuénteme. Nada, que es que estaba ocupado en otras cosas, pero ya por hoy entré tardecito a la clase. ¿Y los otros muchachos saben del nuevo link? Paola. Profe, pues acá Profe, ¿Cómo? debe faltar José, no ¿Sí sé. está? Sí, ¿Dónde Paola, está? Paola sí está. Y José también. Y Johan Sí. también. y Sí. Daniel. Ah, pero su merced acaba de entrar. Bueno, bien. Listo. No, profe, yo la escuché todo este tiempito. Pero no la miré, no se había conectado bien entonces. Sí, Johan ya y José Luis ya. Solo habían 5 minutos de clase, ¿qué pasó? 7, no, pues, tú sabes, madrugando. No madrugué tanto, bueno. Bien, bueno, muchachos. Decirles, bueno, ya llegó Alexander Torres, buenos días. Steve Rojas, también buenos días. Buenos días, Steve, profe. ¿cómo está? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, hoy cerramos este corte súper rápido. Es decir, que me toca ponerme a calificar todos esos trabajos que ustedes subieron. La nota de este corte y la nota del tercer corte me toca promediarlas, es decir, sacar entre las dos un dato. Y esa nota es la que vamos a colocar en el primer corte, ¿sí? Para que todo quede ya como arreglado. O sea, no les quede ahí en esos espacios. ¿Qué más les digo? Sobre la nota, hay una nota que estaba pendiente en administración de un control de lectura. Si ustedes miran ahí, bueno, que vale como el 15%, algo así que la universidad determinó. Entonces, pues yo, ¿qué hice? Yo les coloqué la nota que tenían en el parcial, se las coloqué ahí. Si ustedes están de acuerdo o hacemos un quiz acá en clase. Es para administración, ¿cierto? Señor. Para administración, ¿cierto, profe? Sí, señor.
Pues yo, profe, yo considero como que de pronto acogernos a como lo hicieron con los otros compañeros, que es de igual nota. Bueno, bien. Igual la verdad, yo ni les pedí permiso, ya les puse la nota. Mentiras. Bueno, ¿qué más les digo? No me acuerdo qué más. Pues hoy vamos a hablar de lo que ustedes subieron, los talleres que subieron, digamos el último tema, cómo les fue con esa lectura, así como comentarios. Me está saliendo la otra reunión, no. ¿Cómo les fue con los talleres? Pero yo miro acá porque la verdad yo no los he mirado. Había plazo hasta ayer, ¿no? Estado de cambios en el patrimonio. ¿Esas lecturas sí son fáciles de comprender? ¿Sí están muy complicadas? No, profe, la verdad están muy fáciles, o sea, muy explicativas. Bueno, Sí, listo, pero están fáciles de entonces, entender. señor. Están fáciles de entender, profe. Bien, listo. Igual pues como todo eso son conceptos, igual ustedes pueden consultar y eso saldrán cosas más sencillas en la... Ahorita entonces, ¿qué vamos a empezar de qué vamos a empezar a hablar? Lo que es la parte ya del análisis como tal de los estados de los estados financieros, ¿sí? Entonces, en esta semana entonces arrancaríamos ya con el tercer corte, es que esto es súper rápido. La idea es que pues primero leamos. Yo aspiro a que hagamos un ejercicio completo, es decir, ustedes determinan un balance general, un balance de resultados, de estado de cambios, de ganancias y pérdidas, perdón. Hacemos un flujo de efectivo y sobre esos balances vamos a trabajar el análisis financiero, que ustedes creo que ya lo han visto, si no lo han visto, pues lo volvemos a revisar, que es el análisis horizontal, vertical y las razones financieras, ¿sí? Pero primero pues estamos haciendo la lectura, ahorita entonces la lectura de esta semana ya los empieza a documentar sobre qué hay que tener en cuenta para hacer un análisis financiero, ¿sí? Hace 8 días pues yo medio les di unos parámetros cuando ustedes vean tengan la información a la mano sobre un estado de balance general y un estado de pérdidas o ganancias, cómo ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Sin tener en cuenta de pronto parámetros como los indicadores, ¿no? Entonces, ahorita sí vamos a empezar a mirar cómo se aplican esos indicadores, ¿sí? Que teniendo en cuenta el comportamiento que tenga la empresa, también depende el análisis, ¿sí? Porque pues en todas las empresas no se hacen las mismas mediciones, ¿sí? No se selecciona la misma información, ¿sí? Depende de cómo ella haya trabajado pues los gastos, cómo haya trabajado las inversiones, ¿cierto? Si de pronto ha tenido un rendimiento o ha tenido una disminución, entonces, ¿qué riesgos puede generar eso? ¿Sí? También hay que mirar o tener en cuenta que hay empresas que de pronto diariamente tienen mucha actividad, pero finalizando un corte, tienen inconvenientes para hacer los pagos obligatorios, ¿sí? Digamos, los fijos. Y bueno, así sucesivamente también se revisa de pronto el análisis de estados financieros, se mira el comportamiento que el cliente ha tenido con la empresa, ¿sí? Qué condiciones
se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando se les abre vida crediticia, digámoslo así, espacio para que él pues se vuelva un cliente fiel, ¿cierto? Pero a la vez pues nosotros tenemos que abrirle unos, digamos, tenerle en cuenta, puede ser unas promociones, puede ser unos incentivos para que él siga comprándonos, ¿sí? Entonces esas condiciones también se miran, se observan en el análisis financiero, ¿sí? No es que porque la parte de ventas o la parte de mercadeo hace, tiene más relación, digamos, con el cliente, entonces yo como analista me desprendo de esa situación, ¿no? El administrador de la empresa, el gerente o el analista financiero debe identificar también esos puntos porque son claves. El cliente permanece, depende de la empresa, ¿sí? O sea, eso ya es, eso ustedes lo conocen, lo han escuchado bastante. Entonces, el análisis lo que busca es que se mejoren los, digamos, las condiciones o los recursos que se están trabajando, ¿sí? En el parcial, uno de los puntos que preguntaba el parcial era eso, que qué es más importante, que yo reduzca unos gastos, que yo aumente unas utilidades, ¿sí? Unas ganancias, o que yo maneje óptimamente los recursos, es decir, que a cada uno de los ítems o de los, digamos, las propiedades, el dinero, bueno, lo que tiene que ver con la actividad económica de la empresa, que a cada uno de esos puntos yo le dé de verdad el uso que se le debe dar, sin desmeritar de pronto el trabajo que tienen que hacer los empleados, ¿no? Entonces, es decir, que a ellos también hay que darles una importancia en el recurso, ¿sí? No es recurso, no solamente es el dinero o las máquinas, no. El recurso también son los empleados, ¿sí? El recurso también son los directivos, los propietarios, porque ellos son los que sustentan la empresa económicamente, ¿sí? Y a ellos hay que darles buen manejo también. Entonces, no es solamente dedicarme a que yo voy a bajar gastos, pero si yo bajo gastos, ¿eso qué implica más adelante? ¿Cierto? Puede que eso me disminuya la participación en el mercado con mis productos, con mis servicios. Entonces, tengo que revisar óptimamente cómo lo puedo hacer, ¿sí? Todas las decisiones antes de ejecutarlas, digámoslo así, tienen que tener, digamos, hay que aplicar ciertos, digamos, criterios. Yo no puedo tomar una decisión por tomarla y sin pensar que más adelante voy a enfrentarme a otras situaciones, ¿sí? Entonces, el análisis financiero, pues tiene su tiempo, eso no es de un día para otro, ¿cierto? Hay que llevar unos paso a paso, hay que mirar, empezar a detectar cuáles son las fallas y arrancando de ahí, pues se sugieren los cambios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiecen de pronto a hacer el ejercicio, hay que mirar, que tener en cuenta todos los aspectos, ¿sí? También, digamos, las compras que haga la empresa, ¿sí? Si de pronto tiene aliados, ¿sí? Porque a veces las empresas se unen a otras para fortalecerse, entonces, ¿en qué condiciones están esos, digamos, esas alianzas o esos convenios, ¿sí? Cómo ellos se benefician, cómo se beneficia la empresa y si eso ha sido beneficioso o no, en qué tiempo ha sido beneficioso, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a mirar si sirve el corto plazo de inversión o el largo plazo. Entonces, uno empieza a comparar si me va mejor invirtiendo a largo plazo, entonces pues me retiro de esta actividad y pues hago un cambio que más adelante pues la empresa va a sustentarse sola, ¿sí? No va a depender de otro. Entonces son cositas
que siempre tenemos que tener en cuenta. No es solamente mirar la deuda y la rentabilidad. Aquí son muchos los aspectos, ¿sí? Porque todos van relacionados. ¿Qué más les digo? Cuando estemos haciendo los análisis, una de las, digamos, de las bases que tiene la empresa es la manera como esté trabajando, ¿cierto? Como ella circule, digamos, así como dicen, circule o su actividad sea normal, ¿sí? Usted no puede decir que va a trabajar una época, digamos, usted dice, bueno, viene una temporada fuerte, le vamos a meter la ficha, entonces en este tiempo pues, vamos a contratar más personal, bueno, ¿cierto? Y resulta que, bueno, en esa temporada las ventas o la actividad económica mejoró, pero entonces eso, vuelvo y digo, a largo plazo lo vamos a volver a trabajar de esa manera, entonces la actividad como el resultado que me dio, ¿cuál sería? Entonces empezamos a analizar, sí, nos va bien, pero si más adelante vuelvo a utilizar las mismas estrategias, que sí estamos preparados teniendo en cuenta que estamos alrededor de tantas situaciones que cambian. Ustedes escuchan que últimamente pues hay mucha restricción para uno trabajar, ¿cierto? Hay diferentes condiciones. Entonces, ¿será que esas mismas estrategias volvemos a aplicarlas en un tiempo determinado? Entonces, hay que volver a evaluar. Si la actividad económica fue positiva, bueno, eso es una ventaja, pero entonces más adelante pues tendría que revisar si esto me sirve o no, ¿no? Por los cambios que hay. Entonces, cuando hagamos esos análisis, tener en cuenta de pronto eso. Hay varias herramientas que se pueden utilizar para los análisis, como les decía al principio. Uno de ellos es los análisis vertical y horizontal, ¿cierto? Que ellos son los que me indican como la posición que tiene cada uno de los, digamos, rubros o de las cuentas dentro de los estados financieros, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el comportamiento, si ha cambiado o no ha cambiado y en cuánto han hecho esos cambios, ¿sí? Entonces es más específico porque usted ya tiene que empezar a mirar movimiento por movimiento, ¿sí? Obviamente las personas que, digamos, trabajan en una empresa como auxiliares, como contadores, ellos pues que están en el cuento diariamente están revisando esos cambios, ¿sí? Y ellos ya saben que deben tener un flujo efectivo más o menos, que las ventas deben aumentar más o menos en un porcentaje o que se tienen que mantener, que los gastos de personal pues no pueden cambiar. Si llegan a cambiar, bueno, entonces ellos son los más, digamos, conocedores de la situación. Entonces ya cuando ustedes empiecen a hacer el análisis, porque por lo general casi siempre una persona, o bueno, las empresas por evitar situaciones, tratan de que la persona que haga el análisis pues sea externo a la empresa, ¿sí? Que no tenga que ver, porque así hay un análisis de pronto más concienzudo, ¿no? Como más objetivo. Entonces ahí empiezan a mirar como los ciclos. Perdón, el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono activo? Ya. Se empiezan a mirar los ciclos, digamos, de las cuentas. Entonces, en un tiempo determinado analizamos el movimiento, digamos, de caja. Ah, bueno, si tuvo cambios o disminuyó, entonces hacen los registros respectivos. Entonces, bueno, sí, se hicieron estos cambios, ¿sí? Hay empresas que son muy juiciosas en eso, ¿cierto? Y ellos determinan, digamos, no esperan a que se termine el año para hacer los análisis. Ellos ya determinan, digamos, que cada 6 meses o de pronto cada trimestre se sientan y empiezan a revisar qué pasó, ¿sí? Algunas empresas pues no
no, digamos, no son juiciosos en ese aspecto y esperan a que se termine el año y es cuando empiezan a revisar como qué fue lo que ocurrió y las decisiones pues para el siguiente año. Pues todo tiene como su ventaja y su desventaja, ¿no? Porque igual las empresas trabajan bajo un presupuesto y esos presupuestos pues en algunas ocasiones sí se pueden cambiar y en otras no. Entonces depende también de a lo que, digamos, la política que maneje la empresa, ¿sí? Entonces los ciclos que tienen negocio, ¿sobre qué se trabaja? Pues sobre los clientes, ¿sí? El comportamiento que tienen los clientes, es decir, cada cuánto ellos compran, ¿cierto? ¿Qué tipo de productos compran? Si esos productos sí son los que ellos necesitan o hay que mejorarlos, entonces uno empieza a revisar ese comportamiento. Entonces se mira la parte de los productos, la parte de los, digamos, de las ventas que se generaron, se mira de pronto la disposición que tienen en equipos, si ustedes manejan un producto que tenga que procesarse y esos equipos tengan obviamente mucho movimiento. Obviamente hay que revisar si los equipos están en buenas condiciones. Entonces, cuando eso pasa, pues hay un ciclo. Entonces, bueno, vamos a hacer mantenimiento preventivo a las máquinas o a los equipos. Entonces empezamos a revisar qué se necesita. Entonces, contratan a las personas o bueno, lo que debe hacer la empresa es ejecutar ese mantenimiento y ahí entonces hay un ciclo de análisis, ¿sí? Entonces, no se espera a que se termine el año, sino que continuamente programan esa actividad, ¿sí? Asimismo también ustedes, la mayoría de las empresas manejan obligaciones financieras, ¿sí? Es muy raro que una empresa no tenga esos compromisos. Entonces, hay unos ciclos también para revisar esas deudas, digamos, o esos compromisos y empiezan a mirar, ¿cierto? Cuando de pronto, si ustedes han trabajado en el cuento, los auxiliares contables o las personas que se encargan de los pagos, ¿qué hacen ellos? Pues empiezan a verificar conciliaciones. Entonces revisan que el crédito, que el dinero que tienen en la cuenta, empiezan a comparar los saldos, ¿cierto? Con la contabilidad que se maneja actualmente. Entonces son ciclos que digamos, se parametrizan desde la directiva, de la gerencia, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para no cometer errores, ¿cierto? O si se cometen, pues corregir a tiempo. Entonces, cuando hacemos los análisis financieros, hay unas bases que son esas, los ciclos financieros, los ciclos de pronto de actividad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que entre más tiempo dejemos que la empresa trabaje, pues hay un riesgo de pérdida o hay un riesgo de pronto, no sé, de pronto en desgaste, ¿sí? Si no se actúa a tiempo. Entonces, el análisis no solamente se hace cuando se termina un año, sino continuamente, ¿sí? Vuelvo y repito, eso depende de las empresas. ¿Qué más herramientas se utilizan en el análisis financiero? Pues ya cuando se han hecho los dos análisis, el vertical y el horizontal de comparaciones, ya empezamos a mirar qué tanto debemos endeudarnos, ¿cierto? O qué tanto debemos ganar. Ya es más puntual. Entonces ya de pronto el resultado arroja que dependiendo de lo que yo produzca, ¿cierto? La rentabilidad de la empresa debe ser tanto, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico que yo haga, tengo que mirar, de acuerdo a la forma de cómo esté ella recibiendo la empresa, el financiamiento también tiene que proyectarse o tiene que revisarse. Entonces, antes, digamos, ítems o de pronto criterios que me ayudan a evaluar, ¿sí? Es evaluar alternativas. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de pronto de ventas y en qué me está afectando, ¿sí? Entonces, son cositas que ustedes deben empezar a mirar.
¿Para qué hacemos esto? Pues obviamente, vuelvo y repito, para que si se toman decisiones, pues sean las mejores, ¿cierto? Y obviamente para que los que maneja la empresa, pues mejoren día a día, ¿sí? Para eso se hace un análisis, pero siempre se arranca con un diagnóstico, es decir, observando cuáles han sido los comportamientos. Ya cuando determinamos qué porcentaje debe manejar cada una de las cuentas o de los ítems, ya sabemos el margen de rentabilidad, ya sabemos qué precio de producto se debe trabajar, qué gastos, bueno, etcétera. Entonces ya pues la empresa empieza a tomar las decisiones y decisiones como cuál. Bueno, puede que haya forma de expandirse, puede que haya manera de pronto de generar otros productos o otros servicios o de mejorar los que ya están, ¿sí? Innovar, diversificar. Entonces ya las decisiones pues arrancan de esa fuente de información, de ese análisis que se realizó, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer una revisión, pues lo que hay que tener en cuenta, los estados financieros, la contabilidad que está manejando la empresa, ¿sí? Digamos, los datos de cómo opera la empresa en la parte de ventas, en la parte de costos, ¿sí? ¿Qué tanto produce la empresa, cierto? El precio del mercado también hay que tenerlo en cuenta. Siempre nosotros no podemos alejarnos de ese externo que nos afecta porque eso es la que como que nos mide, ¿no? ¿Qué sector está trabajando también la competencia y nosotros cómo estamos? ¿Sí? Que de pronto en la parte de proveedores, eso no lo toqué al principio, cómo ellos me están ofreciendo a mí, con qué condiciones, si de pronto las condiciones que ellos tienen no son las que nosotros podemos trabajar, o bueno, habrán otros que llegan al mercado, como ahorita se han impulsado tanto los productos, digamos, básicos por la situación, entonces uno empieza a tener que guerrear con ese tipo de productos, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar cuáles son los mejores, ¿sí? Hace uno de pronto un pronóstico, ¿sí? Relacionando, pues, proveedores. Bueno, si él me ofrece un descuento y ese descuento no es el que nosotros necesitamos, sino que necesitamos más, no nos sirve, entonces toco la puerta a otro proveedor y empiezo a pronosticar con ese. Bueno, entonces hacemos un pedido de una cantidad más o menos y me mantiene el descuento o no me lo mantiene, en cuánto tiempo, entonces trabajo los plazos, ¿sí? Esos son los pronósticos con la parte de proveedores, que tienen que ver obviamente con el mercado, ¿sí? También las decisiones que salen del análisis financiero afectan también la parte de procesos, ¿sí? Es decir, cuando en algunas ocasiones las empresas de pronto compran o digamos, instalan o determinan un procedimiento y ese procedimiento puede que sea demorado o puede que sí sea viable por tiempo, pero es costoso. Entonces empezamos a revisar qué podemos aplicar, ¿sí? Entonces la parte tecnológica también se me va a ver afectada o va a mejorar o va a disminuir de pronto en su efecto, ¿sí? Entonces son situaciones que también hay que revisar porque nosotros no podemos alejarnos de eso que se ha avanzado, ¿no? Ustedes ya lo saben que ahora todo el mundo habla de prestar mejor servicio, que sea más práctico, que el cliente se sienta cómodo, ¿sí? Entonces son condiciones que nos amarran. También no podemos dejar de lado la parte de cómo nos regula el Estado, ¿sí? Cómo el Estado me está exigiendo a mí que trabaje. Entonces, yo debo cumplir con lo que ellos me están pidiendo, ¿sí? Ustedes saben que hay varias entidades, dependiendo de la empresa, que la supervisan, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de la parte contable, la superintendencia financiera, ¿cierto? Es la que regula todas esas entidades que
digamos, tienen que hacer sus reportes. Nosotros, así seamos sector privado, tenemos que registrar, obviamente, ¿sí? Cómo es que nosotros estamos haciendo, recibiendo, bueno, ingresos, cómo es que la empresa legalmente lo está haciendo. Entonces, es una forma de regularnos y el analista financiero no puede alejarse de ese punto, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, para que también revisen ese punto, esa parte. Otra parte que de pronto va en el análisis es la posición que tiene la empresa en el mercado. Muchas veces la gente dice, bueno, si la empresa tiene credibilidad, pues yo le compro, ¿sí? Ah, no, es que a mí me dijeron que la empresa está vendiendo, ofreciendo buenos productos, entonces yo compro acá. Un amigo me dijo. Entonces, el analista debe revisar cómo se está trabajando esa parte, que es decir, qué imagen tiene la empresa a nivel externo. No se puede alejar tampoco de eso, ¿sí? ¿Cómo es la comunicación que hay hacia los clientes? ¿Sí? Lo que les decía al principio, el cliente, el comportamiento del cliente también lo mide a uno, ¿sí? Si de ¿Cómo pronto es una... eso tiene que ver con el know-how y el goodwill? También puede ser. Muchas veces la marca atrae, ¿cierto? Y a veces las empresas de pronto invierten mucho en eso, en la parte de publicidad, de cómo yo atraigo a la gente con, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa cuando de pronto compran, bueno, digamos con todos estos centros comerciales que hay ahorita, que todo el mundo dice, ah, no, yo me voy mejor para este centro comercial o yo mejor compro tal comida en este sitio, porque es que ya llama la marca, ya como que esa es la mejor, ¿cierto? Eso es atraer con la marca. No necesariamente es justificar que allá sí está todo lo que yo necesito, sino que el hecho de yo estar en el sitio o de visitar esa empresa que sí vende supuestamente el mejor producto, pues ya eso atrae. Entonces, lo que usted dice es cierto. Los logos, la forma de uno como le vende el producto, como vende su marca, como que atrae, eso es una cuestión del cerebro, ¿sí? Lo mismo cuando usted diseña, ¿cierto? Y los colores de pronto afectan, ¿cierto? O atraen, entonces usted, pues eso es un estudio también. Ahorita hay una ciencia que es dedicada a eso, que va enfocada a atraer marcas, ¿sí? Entonces le enseñan a uno cómo trabajar la gente, ¿sí? Eso es algo que tiene que ver con la parte del consumidor, entonces, ¿a través de qué? Entonces, el analista pues debe revisar esos aspectos, cómo es que está influyendo, ¿cierto? La imagen externa con la parte, digamos, con la composición financiera que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, el analista puede que tenga decisión en eso, claro, lo puede informar, puede decir que hay que trabajar otras estrategias, ¿cierto? Y pues eso le va a ayudar de pronto en los datos o en la información que ha analizado. Entonces, es como mejorar esa comunicación que se tiene con los clientes, ¿sí? ¿Qué más de pronto revisar en esa parte? Que si depende de las referencias que tengamos de clientes, pues hay que mirar cuáles son los que realmente me están, son más importantes. Casi siempre uno clasifica, ¿sí? A la clientela y uno dice, bueno, pues que él me pide más en poco tiempo y pues no es muy riguroso. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Sí, es trabajar como la credibilidad que ellos tienen, mantener ese contacto y mantener esos ingresos, ¿sí? Entonces, muchas veces las empresas también rotulan a los clientes, es decir, pues me sirve más este cliente, pues a él le voy a trabajar más, ¿sí? Entonces y rechazan en algunas ocasiones de pronto
a otros pues por mantenerlos. Entonces, la parte del mercadeo es importante para los análisis financieros también, ¿sí? Entonces, tenerlos en cuenta. ¿Qué más les digo yo? Bueno, ya cuando ustedes empiecen a revisar los análisis vertical, horizontal, bueno, pues de hacerlo, pues tratar de hacer, perdón, ya. Tratar de verlo en, obviamente, medidas que se puedan, digamos, implementar estrategias que sí realmente se puedan hacerse. O sea, no podemos pedir de un momento a otro que la empresa cambie, ¿cierto? Todo tiene su proceso. Entonces, si yo sugiero que se hagan cambios, entonces a esos cambios hay que hacerles ciertos análisis o evaluaciones, ¿sí? Entonces empiezo a comparar. Hay que delimitar la propuesta y a esa propuesta de cambio hay que generarle un, digamos, puede ser alguien que lo dirija, un comité, ¿sí? Entonces ahí ya viene la parte organizacional que también tiene que ver con las decisiones, no podemos alejarlo. Entonces, si esas estrategias son realmente que se cumplan, pues que sean un tiempo prudencial, ¿sí? Entonces, depende también del enfoque que tenga la empresa, ¿sí? Como lo esté trabajando. ¿Qué más se puede tener en cuenta si, digamos, cuando se hace una evaluación financiera? De pronto relacionar, obviamente, con años anteriores, ¿sí? Todo va cambiando. Entonces, si ustedes toman datos de 3 años atrás, 4 años atrás, a la fecha de hoy, pues puede que sí, el cambio sea bastante alto. ¿Pero por qué? Pues porque la empresa tuvo que haber hecho diferentes actividades, ¿cierto? Entonces no es que estemos diciendo que, pues ha venido bajando sus ventas porque es que está mal, no está proyectándose bien, no, es que los vendedores no saben vender o los productos están saliendo en mala calidad, no, no es tomar decisiones de esa manera o sacar esas conclusiones porque todos los años las empresas dependen de las condiciones que estén externas, ¿cierto? Entonces no podemos decir que un año se parece al otro, ¿sí? Muchas veces, no, pero mire, bajó el valor, está más endeudada, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué puede suceder eso? Todos los años no es el mismo comportamiento, los clientes tienden a cambiar constantemente por los mismos mercados, entonces eso afecta las condiciones de las empresas. Entonces no es sacar conclusiones sin fundamentar un análisis. Siempre debemos hacer el procedimiento completo, ¿sí? Y es bueno tener en cuenta esos datos históricos, digámoslo así, pero no son ni tan históricos porque 2, 3 años, pues eso no es tan lejos, ¿sí? Histórico sería por ahí de hace 8 años, 10 años, pero ya aún así esa información pues a mí no me va a servir tanto porque digamos, todo se ha modernizado, ¿cierto? Fuera y dentro de la empresa. Entonces, depende de cómo usted lo vea, ¿sí? Cuando hagan el análisis, pues ya más o menos mirando los balances, entonces ustedes ya, ¿cuál es el objetivo del análisis? Ustedes determinan primero qué es lo que prevalece sobre el análisis. Si es que la empresa bajó, entonces empezamos por la parte negativa, ¿no? ¿Sí? O si es que la empresa está subiendo bastante en sus ventas, bueno, entonces sí. Entonces hay que mirar porque todos los análisis no son iguales. Entonces yo reviso cuál es el problema, ¿sí? Ustedes ya saben eso, el diagnóstico es así. ¿Cuál es el problema? Y empiezo a ajustar la información contable en ese problema. Primero, ¿sí? Calculo los indicadores, analizo los resultados, reviso los flujos, ¿cierto? De fondos, los flujos de efectivo, si son negativos, si son positivos. Entonces miro, también tengo en cuenta de pronto si al evaluarlo necesito de pronto más información, bueno, entonces especifico qué información y ya empiezo como a proyectar
si el cambio se da, ¿cómo sería? Entonces, es eso. El paso a paso debe ser así. No es que yo ya le voy a sacar el análisis a todo, no. Primero detecto cuál es el problema. Ya haya realizado todos los pasos, pues ahí sí ya pues hago las conclusiones y doy como el informe, ¿cierto? Final a las personas que deben ser. Pues, ¿quiénes son? Los inversionistas, los propietarios, bueno, el gerente, la parte que dirige la empresa, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo esté la empresa. Entonces, si ustedes no manejan, pues yo me di cuenta en algunas respuestas de los parciales, si no manejamos la parte básica contable, no manejamos la naturaleza que tiene eso, es difícil empezar con un análisis financiero. Entonces, tenemos que tener esas nociones claras, ¿sí? Tenemos que saber cuál es el objetivo que tiene la empresa, para qué está montada, ¿sí? Esos son bases para el análisis, ¿sí? Segundo, pues hay que empezar a preparar la información contable, ¿sí? Y empezar a mirar, ¿sí? El rendimiento o el endeudamiento o, bueno, teniendo en cuenta el comportamiento, ¿sí? Ajustar y empezar a hacer como los análisis muy específicos. Y también hay que tener en cuenta que las empresas se mueven por un capital de trabajo. No sé si ustedes saben sobre eso, que no, las empresas no pueden funcionar si no está su capital de trabajo completo, que ustedes ya lo han nombrado, ¿cierto? Que son las personas que tienen que ver con la producción, con la parte de hacer la tarea, ¿cierto? La materia prima como tal, ¿cierto? Y lo que se necesita para producir. Si de pronto esa empresa no tiene esos ítems bien delimitados, están organizados y están fallando en su capital de trabajo, pues ahí es donde arranca el problema, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar el desempeño que tiene con respecto a esto, ¿sí? En algunas empresas que son de servicios, pues entonces, ¿qué se mira? Pues la función como tal, ¿cierto? Del empleado, el desempeño que él tiene, ¿sí? Lo que eso requiere, es decir, la actividad que él se dedica, o sea, qué es lo que necesita el empleado, cómo lo trabaja, ¿sí? Y obviamente los gastos básicos, entonces, ¿cuáles son? Entonces, si hay algo de eso que digamos, no se está aplicando, o está fallando, pues ya sabemos que el problema arranca de ahí, ¿sí? Entonces, es otro punto, digamos, además del rendimiento, es otro punto base para uno hacer un análisis, ¿sí? Y bueno, ahí ya entonces usted empieza a revisar los parámetros para cada uno de las cuentas que tengan que ver con eso. Cuando hablamos de crecimiento en ventas, pues entonces se ¿cierto? Si yo manejo una inversión alta o moderada teniendo en cuenta el crecimiento, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, si se encuentran dificultades ahí, bueno, entonces vuelvo a hacer el análisis, diagnostico, reviso las cuentas, ajusto, entonces ya doy mis proyecciones o doy mis resultados, mis conclusiones, ¿sí? ¿Qué más de pronto para que lo tengamos en cuenta? Lo de los activos, cuando no son operativos, ¿cierto? No son, que no se necesitan, digamos, están ahí, que obviamente valorizan la empresa, entonces, ¿cómo es el comportamiento de ellos? Si ellos ayudan a que sea garante o no, si estamos disminuyendo en su valor, entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esa información? Evaluarlos, ¿sí? Entonces, es como un orden que se le da al análisis, como, digamos, las bases que hay que tener, ¿sí? Entonces, cada una de las etapas son muy importantes para poder trabajar de análisis. No sé, de pronto, si hasta el momento todo lo que yo he dicho
me lo han entendido, ¿sí? Igual pues ustedes van a leer, se van a documentar más sobre el caso y no, pues es más o menos eso. ¿Cuál es de pronto la diferencia o el enfoque que se le dé al análisis cuando ya empecemos a hacerlo? Bueno, pues digamos que uno aprende más, obviamente haciendo el ejercicio, ¿cierto? Pero para poderlo hacer necesitamos leer, ¿cierto? Cuáles son, digamos, las opciones que nos da el hacer un análisis financiero contable, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, de pronto de lo que vimos la clase pasada, cuando hicimos un análisis así por encimita sobre el balance general. Bueno, aquí en las diapositivas que yo les monté la vez pasada, les voy aquí a proyectar. Ahí hay una parte ya de lo que es el análisis horizontal y vertical, ¿cierto? Para que ustedes lo revisen. Aquí está, nosotros habíamos quedado, estamos viendo la diapositiva. Nosotros habíamos quedado acá, ¿cierto? Cuando hablamos del estado de cambios. Entonces ya viene esta parte que les decía ahorita. ¿Estamos viendo ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ya viene, gracias. Sí, señora. Ya viene lo que es el Sí, análisis señora. vertical. Yo ahí les coloqué como sencillito para que ustedes comprendan de qué se trata, ¿sí? La herramienta, pero obviamente hay que primero que leer las bases para hacerlo. Entonces aquí les explicamos de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, como pueden leer ahí, ¿qué es lo que miran ellos? Ellos miran una estructura vertical, es decir, no comparamos, sino solamente miramos qué tanto participa tal cuenta, ¿cierto?, en el estado financiero, independientemente si es general o ganancias y pérdidas. Entonces, qué tanto él tiene que ver, digamos, qué puntaje tienen esas cuentas sobre ese balance, ¿sí? Entonces, ahí se hacen unas fórmulas, se empieza a aplicar los parámetros y de ahí arrancamos con los análisis, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá les dice que cuál es la importancia que tiene, por ejemplo, cuando digamos, se habla de distribución de los activos. Entonces, si ustedes determinaron que los activos nos den un puntaje más o menos, entonces si esos activos son equitativos con lo que la empresa está trabajando o si realmente la empresa tiene necesidades financieras y operativas, porque de pronto los activos no son funcionales, ¿sí? Es un ejemplo que, digamos, se coloca ahí. Aquí está el ejemplo. Entonces, toman el balance general, ¿cierto? Y ellos revisan el efectivo de ese activo total. Entonces miramos que el efectivo apenas está arrojando un 16% sobre esos 5,000 pesos que es el total, ¿sí? Entonces empiezan a mirar si hacen la pregunta, ¿la empresa tiene problemas de liquidez? Pues ahí es donde ustedes tienen que empezar a mirar, ya encontraron un problema, ¿sí? Parece que es un problema, entonces vamos, tocamos el ciclo contable, ¿cierto? Que se ha hecho ahí. Empezamos a hacer como la reestructuración, bueno, el análisis a las cuentas, a los movimientos y empezamos a determinar por qué puede que haya tan baja porcentaje en el efectivo, ¿sí? Entonces, ahí hacemos el paso a paso, ¿sí? Y empezamos a sacar nuestras conclusiones. Si necesitamos información de otras cuentas, claro, y buscarlas, ¿sí? Entonces, no es solamente dedicarme a una sola, ella tiene que ver con otras. ¿Por qué? Porque el efectivo, digamos, representa en cierta manera de pronto la parte de ingresos que tiene la empresa, ¿sí? Entonces ahí habría que mirar por qué está tan bajo, ¿sí? Entonces ahí ya hay un problema, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer aquí dice cómo se hace el análisis. Entonces el objetivo del análisis vertical
es mirar qué tanto representa cada cuenta dentro de su total respectivo, ¿sí? Entonces, donde está ubicada, ahí estábamos viendo que aquí revisamos los activos totales, que es donde está ubicada esta cuenta. Entonces, hacemos la operación. Mira, aquí está. Entonces, dividimos la cuenta que se quiere determinar entre su total respectivo y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Entonces, ahí cogimos el efectivo, se dividió sobre el valor total. Aquí dice el inventario, digamos, son 20 pesos, se divide sobre el total, que son 200, y esto se debe multiplicar por 100, igual aquí ya me da un porcentaje, ¿sí? Entonces ahí hay un ejemplo muy básico para que ustedes de pronto repasen este tema, si ya lo habían visto, y si no, pues aquí lo vamos a mirar. Pero este tema de análisis vertical y horizontal ya es para la otra semana, ¿sí? Igual, pues estas diapositivas ustedes ya las tienen, pues, para que revisen cómo se empieza a hacer, ¿sí? Entonces, ahorita lo que tenemos es que leer sobre qué parámetros hay que tener en cuenta, qué bases fundamentales debemos tener en cuenta para hacer un análisis. Porque como yo siempre les he dicho a la mayoría de los estudiantes, las herramientas, bastantes. Pero ¿usted qué hace con eso? ¿Para qué sirve eso o cómo lo aplica? A eso nos referimos. ¿De qué sirve aplicar tanta fórmula? Y bueno, pero ¿yo aquí qué hago? O sea, ¿qué le voy a decir a mi jefe? Me está preguntando y yo, ¿qué hago con esto? Le digo que no venda más sandalias, o le digo que más bien despida a un empleado, o que contrate a otro. ¿Qué le digo? ¿Yo qué hago con eso? ¿Cierto? Y uno se ve así con la información, pero ¿cómo lo analizo? Entonces, primero hay que tener bases fundamentales, y una de ellas, vuelvo y repito, es que ustedes no manejan la naturaleza de las cuentas, es decir, para qué fueron creadas. Es muy complicado que lleguen al punto de un balance como por ejemplo este, y ustedes, pero bueno, ¿esto qué quiere decir acá? ¿Esto para dónde qué hago con esto? ¿Esto qué comprende? ¿Sí? Entonces, hay que repasar esa parte, porque yo sí me di cuenta en algunos puntos que les falta. Entonces, para estos ejercicios es necesario eso, ¿sí? Entonces, más o menos así se hace por cada cuenta. Por cada cuenta se hace el mismo paso a paso que está acá. Entonces, lo mismo. Empieza a determinar, ve aquí, se hace la división, se multiplica por 100, por cada una se va colocando el valor al frente. Ese es el análisis vertical. Nosotros no hemos dicho nada más, solo estamos detectando el porcentaje de participación que tiene cada una de las cuentas dentro de su componente, ¿sí? Entonces, mire, aquí les termina el ejemplo, ya aquí termina con todas las cuentas, ¿cierto? Entonces, si yo les hago, por ejemplo, preguntas sobre esto que ustedes están viendo, ¿qué me pueden decir? Miren, observen, por ejemplo, la participación que tiene el efectivo, las cuentas por pagar, los inventarios, tiene un activo fijo neto alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, las cuentas por pagar, teniendo en cuenta el pasivo. Mire lo que está representando, el 25%. Pasivos a largo plazo tiene un 75%. El capital de los socios, pues, está sobre el 100%. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? Ustedes así sencillito. Profe, pues ahí con los porcentajes se puede identificar o podemos ver a simple vista, como usted ya le dijo, la participación que tiene cada uno, y con eso podemos evidenciar en qué posición o en qué parte financiera se encuentra la empresa al momento pues de tener sus activos, sus pasivos y sus patrimonios. O sea, cómo se encuentra establecida esta empresa de forma financiera. Entonces es como importante manejar esos porcentajes porque permite identificar más fácil
como estos, sí, como cada componente. Sí, señor. Sí, ahí apenas me está diciendo la participación, ¿cierto? No me ha dicho nada más. Pero digamos, si yo les digo, por ejemplo, el activo está acá, ¿no? Toda esta parte es activo. Sobre este activo, mire cómo está, por ejemplo, el activo fijo está alto, ¿cierto? Sobre los 12.500 está trabajando el 64%, o sea, 8.000 pesos. Entonces es un activo alto, ¿sí? ¿Eso es bueno para la empresa o es malo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pueden decir? Así nomás, sin comparar datos. Solamente estamos haciéndole, le sacamos, digamos, el dato a cada cuenta. Estamos haciendo un esqueleto. Esto es un esqueleto financiero. Profe, pues si es el activo neto de la empresa, pues yo creo que es bueno. Es bueno. Joner dice que es bueno. ¿Alguien dice algo contrario a lo que dice Joner? ¿Por qué es bueno, señora? Profe, pues, yo considero, digamos, mirando lo que es los activos y los pasivos, que encontramos que el total de los activos está en 12.500 y los pasivos en 10.000, y revisando el activo neto en un 64% y el pasivo largo un 75%, y es que estamos, digamos, como con un porcentaje demasiado elevado en los pasivos. Entonces ahí se puede encontrar que hay una falencia, que tenemos más deudas que activo. Claro, sí, señora. Mire, y no necesito irse a comparar, es que por eso es que la naturaleza de la cuenta, ¿en qué me afecta esto? Puede que sea a largo plazo, pero recuerden que el largo plazo es una arma de doble filo para las empresas. No sé si lo han escuchado. Sí, de ¿cierto? todas formas no deja de ser una deuda y una obligación. Exactamente. Entonces, claro, recuerdan que yo hace 8 días les dije que uno miraba que si el activo, más del 50% del activo no puede, digamos, soportar su pasivo, la empresa tiene dificultades. Y aquí lo estamos viviendo, porque nomás tenemos un 64%, digamos, sobre el 75%, ni siquiera la mitad está soportando. ¿Sí me va a entender? Soportando, es decir, si ustedes Sí, hacen señora. la comparación en valores, ¿sí? No, apenas tenemos 2.500, digamos, elevado un poquito, pero eso no compensa lo que yo debo pagar. Entonces sí hay un problema financiero, aquí ya se están dando cuenta, entonces, y no necesitamos hacer tantos cálculos. Entonces, el análisis vertical es una entrada para yo ir allá al horizontal y empezar a traer datos anteriores. Bueno, ¿qué pasó el año pasado? Ya tengo este año. Ahora el año pasado, ¿qué sucede? Ah, bueno, venga, revisemos la misma cuenta con los activos. ¿Sí? ¿Qué pasó con los pasivos? Ah, bueno, cambió, de pronto aumentó, esto era 75 o era menos. Entonces ahí empezamos a revisar, ¿sí? Entonces son cositas que uno ya no necesita hacer tantos cálculos, sino que uno ya observa. Entonces de eso se trata, muchachos. Entonces ya usted arranca a revisar esas cuentas, ¿sí? Ese es el problema. De ahí parte el diagnóstico, ¿sí? Entonces, para que revisemos aquí, pues más adelante ya hacen lo mismo con el estado de resultados, ¿cierto? Entonces, analizan cuenta por cuenta, estamos en el vertical todavía, cuenta por cuenta, cuánto comprende cada una, ¿cierto? Y sacamos los porcentajes, ¿sí? Aplicamos las fórmulas y aquí nos empieza a decir cada uno que comprende o que compone. Entonces, digamos ahí, ¿qué podemos decir? Revisemos a ver ustedes son más versados que yo. ¿Qué podemos decir ahí? Por ejemplo, de las utilidades, teniendo en cuenta los gastos. ¿Quién? Profe, que el costo de venta está súper alto, tiene un 60% a las ventas que son un 100%
porcentaje que están dando en ganancias, casi un 40%, no están dando mucha utilidad bruta, pero está más, el costo de venta está muy elevado. Bien, eso, mira, ya hay dos decisiones importantes. Una, los pasivos están muy altos y me están comprometiendo la empresa, ¿cierto? Con la garantía que son los activos. Dos, la producción de las materias primas, bueno, la transformación o la venta como tal, la producción, el costo de ventas está muy alto. Es decir, que los inventarios también se pueden ver afectados, ¿sí? Entonces, miren que hay otro problema. Voy a mirar cómo se está elaborando o cómo se está haciendo esa producción. ¿Qué pasará? Puede que estemos comprando muy caro, ¿cierto? O puede que cuando se haga el proceso algo está afectando, porque la materia prima puede ser barata, pero los costos... En la transformación del producto se está ocasionando un gasto más elevado. Puede ser. Sí, entonces, ¿sí? Ya son dos problemas que tengo que ir a mirar. Ya son dos diagnósticos diferentes. Y a los dos hay que hacerles el paso a paso que yo les dije. Empecemos a revisar información contable del año. Entonces, ¿cómo se hicieron los movimientos? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Aquí se compró, se aplicaron estos costos, estos gastos, aumentaron, disminuyeron. Ah, bueno. Ya cuando tengo el dato del año y veo que ahí está bien, de pronto no hubo errores, entonces traigo lo del año anterior y empiezo a comparar. Lleva así mucho tiempo la empresa, viene del año pasado trabajando de esta misma forma o de pronto fue este año, ¿sí? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. Y miren, no necesitamos ir a aplicar tanta fórmula, solamente con esto ustedes ya empiezan a mirar, ¿sí? Los gastos, bueno, los gastos de operación pues no están tan altos, digámoslo así, pero pues mire que tenemos, aquí está, gastos financieros de unos pasivos que también me están afectando, entonces revisar esa parte de endeudamiento, ¿sí? Es para que lo tengamos en cuenta. Bien, aquí entonces más adelante ya cómo se termina el análisis vertical, entonces se hace la interpretación, ¿cierto?, de cada una de las cuentas, digamos, teniendo en cuenta lo que les decía al principio, de acuerdo al movimiento que haga la empresa, los objetivos, pues a lo que se dedique, uno hace los análisis. Ustedes no van a ponerse a revisar algo que no va a afectar tanto, entonces revisamos lo más importante, entonces sacamos las conclusiones y decimos cómo se encuentra la empresa ubicada, qué situación está, digamos, viviendo, qué resultados, ¿cierto?, para que se empiecen a hacer los cambios. Entonces aquí, pues, hay unas conclusiones, digamos, que se sacan, como pueden ver, digamos, el balance general dice que caja y bancos no son muy representativos. Sí, recuerdan que allá apenas votaba como el 16%, entonces él dice que no hay tanto efectivo, ¿cierto? O sea, apenas se está trabajando lo necesario, ¿sí? Es decir, que es una ventaja para la empresa porque usted no está arriesgando su liquidez, ¿sí? Es decir, estamos ahí con lo mínimo que se necesita. Que los inventarios, pues, a la fecha parece ser que no son más los que se tienen que trabajar de lo que se está produciendo, o sea, estamos bien. Que los activos fijos son representativos, ¿sí? Pero los corrientes, ¿sí?, puede que estén menos y lo que les decía puede afectar más adelante. En estos momentos, digamos que la empresa está en un punto ahí más o menos, porque el activo, digamos, el pasivo, perdón, está bastante alto. Entonces, son poco representativos los corrientes, pero los de largo plazo sí, es revisar. Aquí entonces, según el análisis, dice que no muy alto, pero ustedes dicen que sí porque las ventas no son tan, ¿cierto? Debería haber una diferencia más o menos del 50% y apenas se está trabajando el 40%. Entonces,
La utilidad por eso es que está más o menos ubicada. Entonces son conclusiones que de pronto se pueden sacar teniendo en cuenta esos parámetros. Ese es el análisis vertical, ¿sí? Y ya pues después de que se hacen estas conclusiones con esa estructura, pues entonces ya empezamos a trabajar el otro análisis que es el horizontal, ¿cierto? Que es cuando ya traemos datos anteriores, ¿sí? Y miramos cuáles son los cambios que se ha tenido cada una de las cuentas. Entonces volvemos a lo mismo, entonces revisamos las del efectivo, que fueron las que nos arrojaron menos, las del activo, que son bastante altas, o sea, un porcentaje alto, pasivo, y de pronto la parte de las ventas, ¿sí? Entonces hacemos un análisis de un año a otro y miramos si decreció o tuvo un buen comportamiento o un crecimiento, ¿sí? Aquí, bueno, vuelve a tomar el ejemplo, ¿sí? Del efectivo, del mismo punto que estábamos trabajando, teniendo en cuenta 2 años, ¿sí? A veces hay empresas o analistas que les gusta trabajar hasta 5 años en la variación, y pues eso no es malo, vuelvo y repito, 5 años pues no es muy lejos, ¿sí? Entonces es bueno tener como un comportamiento más o menos anterior. ¿Qué se tiene en cuenta? Entonces, por ejemplo, acá miramos que hubo un cambio, ¿cierto? Y el efectivo, pues, subió en su valor, es decir, mejoró, y ahí se hace la pregunta. Entonces, ¿hay liquidez? Entonces, ustedes tienen que empezar a mirar qué pasó en este año y compararlo con este, ¿sí? Estamos en el 2010, que ya lo revisamos, ya miramos y verificamos que sí se hicieron los movimientos. Ahora, ¿qué pasó con el 2009? Hacemos la misma tarea, ¿sí? Así sea un año anterior, pero toca revisarlo. Porque no podemos decir que porque cambió, no, es que en el 2009 hubo errores, pero ¿cuáles errores? Entonces, vamos allá y hacemos el análisis de acuerdo a los movimientos, si se están ejecutando bien ¿cierto? Los ciclos, si se está haciendo bien la operación, si se está registrando donde se debe registrar, y ahí es donde detectamos por qué puede que haya los cambios que al parecer son positivos porque aumentaron los flujos, ¿sí? Entonces, ya usted partió de un parámetro, ¿sí? Ya sabe cuál es el problema a revisar. ¿Qué más nos dice ahí? Entonces, aquí dice, bueno, ¿cómo se hace el análisis horizontal? Entonces, digamos, del balance general. Entonces, el objetivo es qué tanto ha variado, lo que les decía ahorita, de un periodo a otro. Entonces, primero se calcula la variación absoluta, es decir, el valor de cada cuenta en el segundo periodo, ¿cierto? Menos su valor en el primer periodo. Se hace digamos, la diferencia, ¿sí? Luego se divide ese valor con el del primer periodo y luego se multiplica por 100. ¿Sí? Aquí está el paso a paso. Entonces, digamos, 900, que es del segundo periodo, ¿sí? Menos 800, que es del primer periodo. Entonces, tenemos una variación de 100 pesos. ¿Sí? Estos 100 pesos sobre el primer valor, o sea, el del primer periodo, lo dividimos y ese valor lo multiplicamos por 100. Entonces, la variación fue de apenas 12.5%, es decir, aumentó en ese puntaje el valor, ¿sí? El saldo, es decir, que estos 100 pesos responden a 12.5% de este que teníamos acá. Entonces, ahí empezamos nosotros a determinar por qué es el aumento. Muchas veces hay que tener en cuenta que todas las veces que le digan a uno que aumentó, no quiere decir que eso sea positivo todas las veces. Entonces, revisar, porque puede afectar otras cosas, ¿sí? ¿De qué me sirve tener más dinero efectivo si de pronto estoy, como ustedes se dieron cuenta, el pasivo está un poquito alto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? No es que todas las veces, en todas las empresas, no se va a aplicar la misma regla, ¿sí? Los mismos análisis, depende de los movimientos. ¿Qué más dice acá? Bueno, aquí ya bota la variación del balance general, el mismo ejemplo del anterior,
Entonces, si ven las variaciones, las van colocando acá, ¿cierto? La diferencia de un año con otro, y aquí va colocando el porcentaje, ¿cierto? La variación, digamos, en porcentaje. Entonces, por cada cuenta se hace la misma operación, ¿sí? Por cada rubro y por cada componente. Entonces, digamos, el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Yo minimizo acá una cosa que es que no me deja mirar. Entonces, ahí ustedes ya pueden empezar a mirar qué fue lo que cambió. Entonces, revisemos a ver para ustedes qué cambio hubo que sea positivo o el que sea negativo. ¿Qué podemos decir ahí sobre ese balance? Creo que están tomando como que el tinto. Ya casi, ¿qué horas son? Profe, 10:15, está profe, temprano. Cuénteme. profe, ahí se miraría que el pasivo a largo plazo tiene un menos 6,7%, o sea que fue bueno para la empresa porque bajó. En total de activo circulante tiene un 17,8%, entonces es bueno, y en los inventarios subió un 40%, o sea que tienen un poquito de inventario acumulado, pero se puede decir que se está vendiendo. Bueno, ¿quién habló? Es que acá no miro. Alexander Torres, profe. Alexander. Bien. Bien, Alexander. Listo. ¿Y los demás qué opinan? Algo diferente a lo que dijo Alexander. Pero, profe, yo acá lo veo, es que tiene más cuentas por pagar que cobrar. Allá tiene 1.000 pesos de diferencia. Claro, también. Sí, mira, tiene un 20% por cobrar a comparación de lo que tiene por pagar. O sea que positivo tendríamos, La mitad, ¿qué? Como un 40 al 30%. Sí, claro. 30% por ahí. Más o menos, sí. Y O sea, la empresa sí tiene bastante deuda. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Eso debe ser las materias primas que está cobrando, está comprando mal. Debe ser, por eso aquí aumentó, por eso es que tiene harto inventario. Puede ser, ¿cierto? También. ¿Qué más podemos decir? Miren que ustedes han sacado bastantes conclusiones, o sea, 4, 3, 5. No, y mire, el activo fijo, esa empresa no es que esté muy bien, el activo fijo es de 12.000 y el pasivo es de 10.000. El activo fijo, ¿aquí? ¿Este? Sí, ¿O cuál? vamos, profe. 12.500. Ajá, sí. Es del 9,6. Y el... Y el pasivo es del 10, lo que decía Paola. Está muy bajita ¿cierto? No, ni siquiera tiene punto de equilibrio esa empresa. Debe más. Profe, ¿Y cómo sabe No, eso? pero Cuénteme, ¿cómo supo eso? ¿Qué, profe? ¿Cómo dice que no tiene punto de equilibrio? Profe, una empresa cuando alcanza el punto de equilibrio es cuando no tiene que preocuparse por las deudas, o sea, gana más de lo que debe, ni tampoco está a ras, o sea, que la empresa no le da para pagar y para Sí. pero no le da utilidades, ni ganancias, ni dividendos, ni participaciones, ni nada, o sea, no está sacando nada. Bien. Listo. ¿Quién más iba a hablar? Por ahí alguien iba a hablar. profe, bueno, con Paola. Cuente. Paola, sí. Con respecto, digamos, a lo que decía Johan, sí, la empresa, pues, digamos, no tiene lo del punto de equilibrio, se le ve porque el porcentaje del activo circulante está en un 17,8%, quiere decir que no tiene como fluidez económica. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo va a cubrir esas deudas que le suman nada más en cuentas por pagar tiene el 60%? Entonces, ahí ya hay, digamos, como un rojo.
Claro, bien. Un rojo que puede volver marrón. Sí, tiene toda la Sí, pero razón. igualmente, o sea, lo que estábamos diciendo ahorita, obviamente se va a subir las cuentas por pagar porque pues hay un incremento del inventario, más sin embargo se sigue, pues yo sigo evidenciando de que el inventario no, como que no acude la diferencia que hay entre el inventario de la 2009 al inventario del 2010 a la diferencia que tenemos en cuentas por pagar. O sea, es que en diferencias son 300 y en Ahí cuentas está. por pagar la diferencia es de 1500. O sea, la empresa no sé si se endeudó ya demasiado, yo creo que ya está en rojos. Habría que mirar el 2008, ¿cierto? En ese aspecto. Tal vez de pronto la evolución de cómo, de si fue una cuenta por pagar a largo plazo o algo así. Claro, mira, es donde necesitamos otros datos porque pues todavía se duda, ¿no? Habría que mirar obviamente los movimientos que se hicieron año tras año, o sea, en este año y en el otro. ¿Qué pasó? Bien, bastantes conclusiones. ¿Y los demás calladitos? Escuchando, están aprendiendo bien. Listo, vámonos con el de resultados a ver qué nos dice. Uy, se cerró una puerta. ¿Qué nos dice el de resultados? Miremos las ventas, hubo una variación del 10%, o sea, no subió bastante, que digamos. El costo de ventas también aumentó. ¿Qué pasa ahí? Ahí está más claro que el chocolate. Ustedes querían respuestas, ahí las Profe, tienen, señor. Ahí ese está. está igual Sí, que el anterior. Igual que el anterior, está en costo de ventas, están gastando más de lo que ganan, en pocas palabras. La utilidad bruta no supera no da las expectativas que se quiere dar. Sí. Claro, Profe, cuénteme. pues bueno, como ya lo veíamos viendo, y efectivamente pues encontramos que sí, aumentan las ventas, pero pues digamos que hay un problema con los gastos y costos en cuanto a la empresa y encontramos, digamos, ahí en la utilidad están en el menos 80%, es decir, que la empresa no está generando utilidad a favor. La empresa está debiendo plata y bastante. Y tienen inventarios más o menos altos, ¿no? exacto, o Supuestamente. sea, tuvieron ya demasiadas cuentas por pagar, yo me imagino, de un inventario, pero no, y ahí está claro la utilidad neta. Ni siquiera Ahí, alcanzan un punto de equilibrio. Están por ahí es debajo. donde, por eso era que veíamos en el anterior que no había un flujo, digamos, de dinero y ahí se ve. O sea, pueden tener un inventario, pero es que no hay fluidez económica, no se está moviendo. Exacto. Claro, Entonces no los se está inventarios logrando están cubrir. ahí quietos, no hay rotación, ¿cierto? Profe, ¿es aquí lo que dice que la empresa está rentando pero no tiene liquidez? Sí, señor. Finalmente la empresa está entrando en O sea, la quiebra empresa porque no alcanza la ni empresa- siquiera a pagar lo de las materias primas. No le está alcanzando la ni siquiera empresa para pagar. Bien. está comprando y está vendiendo, Bueno, pero mire, ahí sacaron más análisis ustedes. Entonces, así es que uno más o menos va entendiendo porque uno ya sabe qué se trata cada uno de los rubros, lo que les decía. Si uno no tiene esas bases, es difícil, ¿cierto? La naturaleza de cada una. Cuando de pronto los inventarios son bastante altos, que es alguien por ahí que no hubo rotación. Entonces, la rotación, ¿por qué se puede presentar? Cuando no hay rotación en un inventario, ¿por qué se puede presentar eso? Si quieren vender, devuelvo, mire, acá tienen bastante. ¿Por qué se puede presentar? Porque ahí puede ser una de las soluciones al problema. Puede ser que no hay, digamos, como el suficiente volumen de ventas para que haya esa rotación de inventarios. Y Sí, sí, entonces tendríamos que hacer qué hay. ¿Qué podríamos hacer con respecto a las ventas? ahí ya toca hacer una estrategia de comercial. Cuénteme.
Ahí toca Y mirar, revisar, profe, los ¿cierto? Es costos y decir, gastos de venta. Hacer señor, una revisión, Sí, ahí toca hacer una revisión en los costos y gastos de venta y de producción al momento de elaborar la materia prima, si se está gastando o está invirtiendo bien la materia prima. profe, lo que, pues digamos que ahí habría que generar una estrategia comercial que, digamos, permita aumentar el nivel de ventas. Entonces puede ser, digamos, con unos asesores, ventas por internet, o sea, ya como estrategias comerciales que me permitan aumentar y me permitan de pronto disminuir el porcentaje que yo pago de pronto en costos y gastos también. Profe, señor, yo lo que he visto cuando hacen así como rotación de inventario, lo que hacen es rematar inventarios que no sirven para poder pues hacer como una reinversión, así sea como una nueva deuda, pero con tal de que la empresa ya empiece a salir a flote. sí, también es otra manera que trabajan las empresas de consumo, más que todo son esas que pueden, digamos, ofrecer productos básicos y rápido los sacan, ¿cierto? Con promociones o algo así. Listo. Esa sería una de las estrategias que nosotros podríamos determinar al análisis que le estamos haciendo. O sea, ya es una conclusión. ¿Qué otra podríamos hacer? Ya hablamos de estrategias de ventas, de comercialización, de hacer promoción, remate, bueno. ¿Qué otra podríamos hacer? No inventario, bueno, otro punto, a ver, ¿cómo qué? Teniendo en cuenta que, pues, bueno, si sacamos esas mercancías, pues tengo que renovar mi bodega, es decir, mirar qué es lo que más está vendiendo y, bueno, volver a comprar, ¿cierto? Sí, señora. Tengo que volver a comprar, volver a hacer su proceso, bueno, como sea, y volver a trabajar la fuerza de ventas. No que lo que yo les decía en un momento de la explicación de toda cháchara, uno hace actividades por el momento que uno dice, listo, me funcionó, y entonces vuelvo a aplicar las mismas o las voy a dejar ahí quietas. Entonces, si yo ya hice una fuerza de ventas con ese inventario y lo pude sacar, compro otro inventario que se supone que es el que necesito. ¿Qué pasa con la fuerza de ventas? ¿Voy a volverla a aplicar o me quedo quieta y otra vez vuelvo a lo mismo? Sí, entonces ahí reviso si puedo seguir implementando esa estrategia, que lo que dijo Paola, que no me vaya a generar más gastos, entonces reviso los gastos y me sirvió, bueno, entonces sigamos trabajando de esa manera, ¿sí? Es volver a como aplicar, hacer el proceso, pero entonces ya es más meticuloso, ya logramos sacar un problema, pero entonces no podemos permitir que se nos aumente otro, ¿sí? Entonces, controlar esa parte de gastos, digamos, de ventas, ¿sí? Tratar de mantenerlos o que no se nos aumente. Entonces, habría que mirar, ¿sí? Profe, Eso, también señora. digamos otra sería revisar esas deudas, pues me imagino que la mayoría son deudas financieras, bancarias, entonces revisar qué porcentaje, qué tasa de interés es la que se está manejando y tratar de hacer como una unión de deudas para que quede en una sola. Entonces se podría negociar la cartera. También, claro, se paga un operador o algo así para que se recoja, ¿cierto? Puede Sí, ser. se puede vender esa cartera para que nos salga, digamos, con menos tasa de interés. Bien, listo. Buena, otra estrategia también que se podría implementar. Entonces uno ahí ya revisa, señor. Otra cosa que usted podría hacer es con los inventarios vendérselos a los mismos empleados. Ah, sí, también son estrategias de los supermercados grandes, de esos almacenes de cadena que hacen eso, por lo general, Rotan que, inventario y recogen. para que los empleados no le compren a la competencia.
Sí, claro, eso sucede. También Pero, podría ser. pero, o O sea, de pronto, señor. siempre hay por lo que veo, siempre que hay que entrar en cada rubro y analizarlo profundo, o sea, para poder decir que podemos manejar ese flujo de ese inventario también y sacar una liquidación, tendríamos que ver el estado del inventario. Si está en Claro, óptimas condiciones, pues no es como muy conveniente hacer una estrategia que afecte el costo de ese inventario. Ahora, si el inventario sí puede que tenga algunos defectos, sí valdría la pena tener alguna clase de promoción y eso. bien, José Luis, pues la experiencia habla, ¿no? Sí, allá lo hacen, me imagino que bastante donde su merced trabaja y por lo general eso continuamente, me imagino, precisamente para que la gente vea diferentes cosas en el almacén, ¿no? Porque eso también llama, o sea, los clientes cuando van y visitan y ven que trajeron nuevos productos, ay, mire, entonces eh, aquí está cambiando, o sea, mire la tendencia, lo nuevo, mire, lo nuevo, ay, tan chévere, esto es más práctico, entonces, claro, eso llama a clientes. Lo que hablábamos de la marca, ¿no? O sea, atraer gente nomás con la visión. Entonces, eso de pronto lo que Profe, dice José Luis. Señora, y es que a veces, digamos, tenemos una mercancía que, digamos, no se está rotando, no se está vendiendo, y pues obviamente a veces prefiere la empresa darlo a costo de compra, pero recoger su dinero e invertirlo en algo que sí realmente se mueva, le mueva su claro, dinero. Es que básicamente eso es lo que se hace. Se realiza la liquidación del producto, se descodifica, incluso se saca de ¿qué? Del CARDES, ya para dar la sí, liquidación. Pero incluso sí, hay sí. momentos en que se recodifica el producto y se le da un nuevo lanzamiento. También, sí. O de pronto a veces cuando los proveedores son de esos que nos venden sobre el pedido y en consignación, no sé si ustedes han visto, si eso también se trabaja, entonces se hace una Ah, devolución, ¿cierto? Entonces ahí ya hay como una una forma devolución. de trabajar. Ay, mire, tantas cosas que se pueden hacer. Eso depende de uno, la visión que tenga de la empresa, ¿sí? Es eso, buscar la forma. Entonces, y solamente hablamos de los inventarios, pero ahí se pueden hacer más. Lo que dijo Paola, revisar la cartera. Obviamente hay que revisar los gastos, porque sí vieron que acá los gastos también se ven afectados. Entonces, de pronto estamos aumentando por algo que no amerita. Y bueno, obviamente cuando ya hacemos todas esas, aplicamos todas esas situaciones nuevas, pues vamos y miramos si esto nos baja o no, ¿cierto? En la parte de ventas. Entonces ahí más o menos para que lo tengamos en cuenta. No, si ve que yo aprendí más que ustedes hoy. Definitivamente ustedes son muy buenos en ese, en esta parte, porque ustedes lo han trabajado y ustedes están allá en el cuento. Todas las empresas nos enseñan de algo diferente, entonces eso es bueno que lo traigan acá a colación. Bueno, entonces, pues, no sé, creo que aquí ya, bueno, acá ya siguen las causas, las consecuencias, lo que hablamos ahorita, cómo se trabaja, ¿cierto? Las variaciones y dependiendo de los resultados, entre lo que estamos haciendo ahorita, el análisis, que es que podríamos aplicar. Listo, muchachos. Entonces, pues, no sé si, ahí creo que ya se acaba la diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo esto que se habló. ¿Quedaron más Profe, locos? yo tengo una pregunta no es referente sobre el trabajo, sino quedó todo claro. Pero, ¿qué trabajos quedan para esta semana o qué actividades? De esta semana es leer un documento que está ahí sobre las bases que debemos tener para hacer el análisis financiero.
O sea, como la información de lo que les estaba hablando yo hoy, como, ¿sí? Como los parámetros que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque ya en la siguiente clase, en la que viene, es decir, después de esta, ya vamos a empezar a aplicar los dos, ay, chito, vamos a empezar a aplicar los dos análisis, financiero y, perdón, horizontal y vertical, y ya lo último que se hace es aplicar las razones de indicadores financieros, ¿sí? Las de endeudamiento, de rendimiento, ¿sí? Esa es otra clase. Profe, sería bueno que en clase usted pusiera como un ejemplo y pues realizarlo en la misma clase con ayuda de usted, pues para tener claro más el tema, porque pues con ejemplos así como los que usted está mostrando no es lo mismo ver que hacer. Entonces pues sería bueno que usted sí hiciera como un ejemplo y que entre todos lo realizáramos en clase. Del tema, Con ejemplo ayuda de cada tema que usted y explica. de todos. Así como lo hice hace 8 días. ¿O cómo? ¿Sí? Sí, profe, que coger un ejercicio y empezar en pocas palabras, empezar a montar el estado financiero y empezar a realizar todos los ejercicios. Algo pequeño, pero pues que todos entendamos. Bueno, listo. Bien, ¿algo ¿Todas esas más? diapositivas están ahí? ¿Están en la plataforma? Sí, señor, pero yo las vuelvo a subir ahorita en esta lección para que les queden ahí. Listo. Bueno, ¿llegó Emily Acosta? Ay, profe, yo no había contestado lista. Aguirre, soy- no, voy a volver a verificar. Aguirre Iván. Sí, señora. ¿Sí está? Ah, vale. Tatiana Borja. Profe, usted había llamado a lista, a mí no me llamó. Yo he estado toda la clase. No. A ver, lo que pasa es que estoy verificando los que no estaban al principio. Tatiana Borja está, ¿llegó? No, profe, no pudo llegar. Bien. Lina García. ¿No? John Jairo sí lo veo ahí. Jorman Isairías también lo vi. Angie Lesmes llegó. No está. Daniel Rodríguez está. Parece que no. Steven Rojas está. Señora. Bien. Mateo Sabogal. ¿No está? Lina Uribe. ¿No? María Isabel Urueña. Aquí estoy, profe. Bien. Esos que llamé era porque no los tenían listas, ¿sí? Es por eso. Del grupo de administración, Erika Hurtado. Listo. Los otros ya llegaron. Están ahí. Bien, muchachos. Entonces, pues los felicito. Hoy hubo una buena participación, señor. A mí no me han llamado ni desde el inicio ni ahorita. Es que no me ponen atención. Los que estoy llamando es porque no los tengo en lista de asistencia. Ah, ok. ¿Sí? Qué pena. Para no llamarlos a todos otra. Yo voy mirando quién ingresa y voy tomando nota. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, ahorita entonces les subo la tareita y pues aspiro a hoy, de aquí a mañana, ya sacar esas notas. Bueno, felicitar a los compañeros que participaron, que estuvieron activos hoy. Eso les va a subir unas notas por ahí, que de pronto tengan bajitas, ¿cierto?
porque pues hubo mucha participación en el caso, entonces de eso se trata también. ¿Bien? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, listo. Entonces, Muchas gracias, Gracias, profe, que profe. tenga buen día. buen día, chao, que estén bien. Luego, Hasta Gracias luego, igualmente, profe. profe, buen día. Gracias. Luego, gracias.